Salvador Freixedo, actualmente escritor, ha publicado una docena de libros, entre ellos El cristianismo, un mito y ¿Por qué agoniza el cristianismo?, además del primero que fue Mi iglesia duerme. Salvador Freixedo, ex sacerdote jesuita, estuvo en la orden de 1939 a 1969, 30 años. En el 69 fue expulsado de esa orden. Hemos invitado a dos sacerdotes, dos expertos en teología y derecho canónico, para que discutan con él sobre este asunto. Son el padre Aureliano Tapia Méndez. Monseñor, gusto saludarlo, bienvenido. Él tiene 34 años de ser sacerdote, es diocesano, párroco de la Purísima en Monterrey. Y Monseñor Jorge Radi, con 45 años en el sacerdocio, diocesano también y rector de algunas parroquias. Muchas gracias por estar con nosotros, aceptar la invitación para discutir sobre el tema con Salvador Freixedo. Salvador, nuevamente gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Por qué no nos platica y comenta un tema que no fue ampliado el programa anterior en la primera charla que sostuvimos, y también para que aquí los sacerdotes conozcan un poquito más el detalle de ese momento culminante en que usted deja la orden de los jesuitas, esa expulsión, esa discusión? Bueno, yo creo que no tiene demasiada importancia, porque a los televidentes yo creo que lo que les interesa es oír más bien las ideas. Lo mío que las ideas que se manejaron en ese último momento. Y las razones de por qué yo me fui. Pero es que tampoco me fui, ni me expulsaron. El padre Arrupe, general de los jesuitas, me dijo: haz tú el documento en lo cual te separas de los jesuitas. Y el documento fue así: la Compañía de Jesús, para respetar el derecho de Salvador Freixedo a extender sus ideas, a decir sus ideas. Y Salvador Freixedo, para no comprometer con la jerarquía a la Compañía de Jesús, separan sus caminos, de modo que él es desde ahora libre de, ya no pertenecen adelante a esta Compañía de Jesús. Y listo. Y ahí me dieron, firmé, etcétera, etcétera. Y después de 30 años, no sé si te lo diría, me dieron $100. No es mucho pagar, y sin seguro social ni nada. Y yo le devolví los $100 y me tiré a nadar solito. Y aquí estoy, vivo y coleando. Una de las razones fue los divorcios o la separación. Yo hice algunas separaciones y casé a algunas personas que me parecía que según la ley de Dios y según el derecho canónico se podían casar. Alguno en concreto lo casé. Y como en el matrimonio no había funcionado, testigos los médicos y ginecólogos que investigaron a aquella mujer, pues al cabo de un tiempo, y había un problema tremendo de conciencia, vinieron a mí, los llevé delante del altar y dije: aquí los casé y aquí los descaso, quedan libres tranquilamente, porque aquí no ha habido matrimonio inválido a raíces. Y se fue para allá. La Santa Sede me dio, 4 años después me dio la razón. Pero claro, eso soliviantó un poco al señor cardenal de San Juan. Y alguna otra cosa, alguna persona a la cual yo le dije: cásese tranquilamente, porque el truán de su marido había desaparecido, hacía no sé cuántos años no aparecía por ningún lado. Y aquella pobre mujer vivía angustiada. Y cositas pequeñas, en las cuales yo me echaba mi responsabilidad, porque para mí Dios no es cicatero, ni anda con la en la mano, sino que primero es la vida del hombre y del ser humano. Y eso fue lo que empezó a enredar la cosa. Por cierto, el padre Radi, Monseñor Radi, es miembro del Tribunal Eclesiástico en esta región. Y hacen cosas similares, ¿no? Las similares, no. Hay una diferencia muy grande entre lo que el doctor acaba de decir. Él los casó y él los descasó. Maneras de hablar, ¿eh? Maneras de hablar. Pero el matrimonio lo puede hacer un párroco. No sé si sería párroco usted. Sí. No, hombre, yo cuando casaba naturalmente pedía la autorización. Pidió la autorización o la delegación para el matrimonio, y no pidió absolutamente a nadie la autorización. Porque Monseñor Grobas hacía 2 años que tenía engavetado el caso que tenía que haber mandado a Roma y no le daba la gana porque era monseñor. Y yo le dije: pues si usted es monseñor, yo soy super monseñor, y me le salto a la torre. Bueno, hay un procedimiento canónico muy claro, muy claro. El matrimonio persiste mientras no se pruebe lo contrario. ¿Y quién es la autoridad competente para determinar cuándo un matrimonio fue inválido de origen? Porque el matrimonio tiene que ser inválido de origen. Sí. Yo no puedo casar y descasar a la gente así nomás por mi gusto, nomás, o porque tienen problemas, de ninguna manera. Yo necesito una autorización y necesito estudiar el caso, y necesito no solamente yo, el tribunal completo,
determinar si en realidad ese matrimonio tuvo vicio de origen y por lo mismo fue inválido desde el principio, porque si el matrimonio fue válido y se observaron todas las formas canónicas y no hay absolutamente ninguna psicopatía o ningún impedimento, dirimento o impediente, el sacerdote no puede descasar a nadie si no es. Yo sé cómo es la cosa, por supuesto, pero a mí por Entonces, encima... me parece que usted sí realmente no obró de acuerdo con el derecho canónico y ese divorcio que usted realizó, esa separación o declaración de nulidad, fue completamente inválido. Perfecto, mire, el que obraba mal era Monseñor Grobas, obispo de Caguas, que era el que tenía que mandar esos papeles a Roma, y no le daba la gana de mandarlo. Y a mí por encima de los cánones está la vida humana. Y había dos seres sufrientes allí, y por eso yo digo, pues mira, hago una cosa que los griegos llamaban epiqueia, interpreto la ley, y ustedes quedan libres, tranquilos. Y yo me echo esa responsabilidad encima de mí. Ya verás cómo Dios se trata, se porta bien conmigo. Y no tuve inconveniente ninguno hacerlo. Yo sé cómo era la ley ahí, pero él era el que fallaba. Y si no hubiera dado la gana de mandar nunca la cosa, iban a estar dos seres humanos presos por eso. No, en ese caso lo que se hace es el recurso a la Santa Sede, y uno mismo personalmente puede recurrir a la Santa Sede o a la delegación apostólica, pasando por encima, incluso si es necesario, del mismo obispo. Entonces, a mí me parece que el problema del doctor no es tanto esta cuestión así de derecho canónico o de una nulidad de matrimonio hecha o no hecha, sino en el fondo, me parece, no sé si ya haya empezado entonces, cuando su problema que trajo la suspensión a divinis hecha por el episcopado, por la autoridad eclesiástica de Puerto Rico, sino su posición de negar la divinidad de Jesucristo, la revelación de la Sagrada Escritura, y negar a Dios mismo, a Dios al que propone la Iglesia Católica, al que predica el cristianismo también, porque yo he visto sus libros, le confieso, con lectura dinámica, no he profundizado, pero las frases fuertes sí están muy claras. La Biblia no es palabra de Dios, Jesucristo no es hijo de Dios, y la Iglesia Católica o el cristianismo predica un Dios falso. Se me hace mucho más trascendente eso, y a mí me parece que de ahí arranca la actual posición de usted, y ahí es donde yo creo que podríamos más bien hacer el diálogo, para que, completando la plática que el domingo anterior tuvo con usted el licenciado Gilberto en Foro, pudiéramos ahora de nuestra parte, yo le digo de mi parte, tratar de aclarar algún punto, porque yo ciertamente no estoy de acuerdo en que usted niegue la divinidad de Jesucristo, en que usted diga que la Biblia no es palabra de Dios y que niegue que Dios no es Dios. Entonces no sé qué religión la que profesa o qué propone usted ahora. ¿Propone usted una religión nueva? ¿Es una religión sin Dios? ¿Es una religión sin Cristo? ¿Es una religión sin Biblia? Eso sí me inquieta, más que lo del matrimonio. Vamos a ver, y bien dicha la cosa. Estas cosas que yo digo, las digo en estos últimos libros. Entonces, por lo que me suspendieron a mí fue por el libro Mi Iglesia Duerme, que era un libro para monjas piadosas. Y ya, no digo aquello ni lejos, digo muchas cosas más grandes. Eso sí lo digo aquí ahora. Y entonces, ¿qué digo yo? Por ejemplo, empezando por lo que la Biblia no es palabra de Dios. Sí, aquí en este libro hay todo un capítulo, la Biblia, palabra de Dios o inventos de los hombres. Y yo pongo la mano en el fuego, inventos de los hombres. ¿Que hay algo bueno en la Biblia? Por supuesto, en todos los libros, y hay cosas buenas, cosas positivas. Pero yo antes estaba ciego, pero después, cuando salí y empecé a comparar nuestra Biblia, es el centro para nosotros, con las Biblias que tiene la mayor parte de la humanidad, los cristianos somos una minoría, tenemos que meternos eso en la cabeza, y una minoría mal avenida porque estamos peleados a muerte, un escándalo que el cristianismo tenía que explicar, no la Iglesia Católica, el cristianismo, explicar ese terrible escándalo que ha dado nada más morirse Jesucristo. Empezaron a palos unos con otros y a llevarse a la hoguera, y eso es una cosa que, entonces, si quieren, ustedes me lo explican, porque yo hoy no me lo puedo explicar, ¿verdad? Y además, la providencia de Dios, Señor, tu iglesia, tú que estarías y dijiste, yo estaré con mi iglesia hasta el fin de los tiempos. Remedia esto, porque es que se degüellan unos a otros. Es un hecho histórico que no hay escapatoria. Y nos seguimos degollando. Voy a la Biblia y me la comparo con las otras Biblias, y entonces digo, esto se parece como un huevo a otro huevo, en 40.000 cosas, ¿verdad? Y hay muchos psicópatas que se han metido a escribir y han hecho cosas tremendas, que no me oiga la ayatolá, porque a lo mejor me manda a la hora, pero el Corán, cuando uno ve las cosas y se toma el trabajo de leer el Corán, y digo, santo Dios, cantidad de disparates hay aquí, ¿verdad? Espero que no me sentencien a muerte, nada de eso, pero vamos, el Corán es a veces para matarse de risa.
Sin embargo, no hables mal del Corán porque ya sabes lo que te hacen, te condenan a muerte. En el cristianismo es igual, hay cosas en la Biblia, yo digo a mucha gente, ¿quieres perder la fe? Lee el Pentateuco, bien leído, verás qué clase de Dios tienes. No quiero monopolizar la conversación. Usted nos dice a nosotros, los cristianos, los católicos, que no creamos en la Biblia, que no creamos en la divinidad de Jesucristo, que no creamos en la asunción corpórea de María al cielo, que esa es una cosa más secundaria, pero también usted lo niega, pero fundamentalmente esto. La Biblia no es libro revelado, no es palabra de Dios, es invento de los hombres. Jesucristo es tan hijo de Dios como tú y como yo y como todos los demás. Entonces, ¿qué religión es la que propone usted? No hace falta que proponga religión ninguna. Yo propongo la religión de la racionalidad, usar la cabeza. Y me parece que, por ejemplo, seguir la Biblia no es ser racional, con perdón de lo que ustedes piensan. La Biblia está llena de irracionalidades. Pero vamos, se lo puedo demostrar con la Biblia en la mano. Las cosas que proponía Yahvé. Usted habla ahí de la burra de Balaam. No, deja la burra de Balaam. No. Pero es al mismo tiempo porque usted dice que somos burros los que creemos en la Biblia. Pero mire, yo creo que el sentido personal de usted, sin meterme yo en su conciencia, que respeto profundamente, es que está realmente proponiendo una religión sin Dios, un racionalismo absoluto y un borrar por completo al cristianismo del universo, y que no agoniza, sino que usted dice que Jafé está muerto desde que Jesucristo lo fundó, y que Jesucristo, pues que no era Dios, que no era el Hijo de Dios, que es un simple hombre. Entonces, ¿qué le entrega usted al mundo como mensaje personal de usted? ¿Qué profetismo tiene? ¿En qué se basa usted para que nosotros debamos creerle? Contra toda la tradición, contra todos los grandes pensadores, contra todos los grandes intérpretes de la Biblia, que no se pueden equivocar, pero sobre todo, nos quita usted a Jesucristo, nos quita usted la Sagrada Escritura. ¿Qué nos entrega? Yo no quito nada, absolutamente. Pero si están a usted me sigue, le gusta Jesucristo, siga para adelante. Dijo que Jesús, no seré yo quien apague la caña, quien humea. Le contesten esta pregunta, ¿qué va a hacer Dios con 1.000 millones de chinos que no creen en Jesucristo, que no saben que la Biblia valía, que no tienen Biblia ni nada? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios con casi 1.000 millones de indios, entre indios y pakistaníes, que no creen en Jesucristo? Pues la voluntad salvífica de Dios, ahí ve el libre albedrío, la propia conciencia, pero que usted venga a quitarnos a Jesucristo, a un país católico, eso sí está muy atrevido, ¿eh? Bueno, yo quisiera, no sé, si necesitas tú moderar un poco. No, pero bueno, yo estoy dejando que dialoguen como si estuvieran en la sala de la Estamos casa. brincando demasiado, ¿no? En realidad lo que el padre está diciendo, pues es razonabilísimo, ¿no? Usted creyó en Jesucristo y creyó en la Biblia 30 años y la estudió la Biblia 30 años. Nunca dijo absolutamente nada. Dice que no lo dejaron pensar. ¿Quién? Dice 30 años. Hombre, cuando a una mula, cuando le pones esto así, no la dejan mirar de lado. Porque, por ejemplo, yo desconocía totalmente lo que eran las otras religiones. Las conocía totalmente. Y cuando salí me encontré con que, por ejemplo, los milagros se dan en todas las religiones. Se dan con un paralelo enorme. Y cuando me encontré, como acabo de decirle ahora a los estudiantes de filosofía, que los místicos del Islam, que también eran capaces de, había sus condenadas inquisiciones que los condenaban a ellos, y los místicos del Islam morían en la hoguera y tenían estigmas. Y cuando vi, ¿cómo que tenían estigmas? Sí, pero eran los estigmas de Mahoma. Digo, ¿qué es eso? Y entonces empecé a sospechar. Quiere decir que mi pobre San Francisco y el Padre Pío y toda esa gente estigmatizada, la cosa no es tan divina como parece, sino que es un fenómeno puramente psíquico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veo que estos tienen estigmas también, pero no los de Cristo. Y eso es uno de los detallitos, y empecé a sospechar que en la religión que me habían presentado como completamente divina, pues era bastante humana, había muchas cosas. Bueno, pues es lógico que sea humana, Sí. Pues es una mezcla, es la representación de Jesucristo, hombre y Dios. Sí. Y la iglesia está basada pues en hombres. Y los hombres han sido los papas y los obispos y nosotros los sacerdotes. Y usted que sigue siendo sacerdote hasta el presente, porque eso es hasta Yo que sé muera. que la sigue siendo teología, sacerdote. según dice la teología, es verdad, yo seré hasta en el infierno, porque me mandan en el infierno. Sacerdote, Pero como no creo en eso, pues me quedo tan tranquilo y seré sacerdote donde sea. El día que usted quiera consagrar, usted lo puede hacer, y el día que quiera absolver, lo puede hacer. Por supuesto que lo sé, es más, la iglesia me lo exige. Bueno, yo le hago una pregunta a usted. Venga. El día que se le presentara una oportunidad, por ejemplo, de absolver a un moribundo, ¿usted lo haría? Si le doy consuelo al moribundo y con ello se va, haría lo mismo que hacía con mi madre. ¿Le daría la Cuando estaba, absolución usted? ya
muy vieja, yo rezaba el rosario con ella, en la cual no creía para nada. Yo rezaba el rosario con mi madre porque a mi viejita le gustaba el rosario y yo no le quitaba. Entonces, durante 50 años usted estuvo obrando irracionalmente. Cuando durante 40 años fui un fanático diplomado. Todo hombre religioso para mí es ¿Y un no fanático, considera que ahora sea respetando sus fanático ideas. no más que en el otro extremo? No, me parece que no, porque ahora no sigo, no voy a ver qué dice la Biblia o qué me dice un papa infalible o qué me dice, no, sino que uso mi mente. Porque el gran instrumento que le ha dado Dios a uno es esto es la Biblia. Y no lo usamos por a ver qué dice la Biblia. Y siguiendo libros sagrados, y otra vez los quisiera sacar a ustedes del cristianismo, siguiendo los libros sagrados, ves los horrores que se están haciendo hoy, por ejemplo, en el mundo islámico. Y siguiendo el Corán, siguen el Corán al pie de la letra. Siguiendo libros sagrados, incluso nuestro libro sagrado, nos hemos degollado unos a otros. Bueno, ese es punto y aparte. No. Esa es parte precisamente de lo humano de la iglesia. Lo humano de la iglesia Pero me da mucha a pesar de todo eso humano que usted ha visto en la historia de la iglesia a través de los pontificados, conoce de Sixto IV y de Julio II y de el Borja, Alejandro VI y de todos los que usted quiera, Sí. y del cisma de Occidente. ¿Y y dónde del estaba Escorial. ahí Exactamente. con esos papas que ha dicho usted y muchísimos Y otros más? muchos más. Alejandro VI era un santo comparado con otros. Sí, señor. ¿Dónde estaba la providencia de Dios? La providencia de Dios está en el hombre. El hombre es la providencia de Dios. Nosotros somos la providencia de Dios. A ver, Y explíquese. Dios deja a cada uno de nosotros el libre albedrío y deja el tesoro riquísimo de su doctrina. Se lo deja a los hombres y solamente los humildes y los sencillos son capaces de penetrarla. Bueno, mire, yo le voy a ser franco, yo no quiero ofender a ninguna, ni me siento ofendido porque ustedes defiendan sus ideas, yo defiendo las. Cuando lo oigo a usted eso lo llamo siempre internamente yo jerga teológica. Los teólogos son fenómenos cuando todo les arrastra, porque arman un cisco, un jerga, que una cosa. Digo, vamos a los hechos porque el maestro dijo, por los hechos los conoceré, por los frutos los conoceré. Perfecto. Los frutos de la iglesia es una institución que tiene sus entrañas llenas de muertos, de cadáveres. Ahí está la historia. Yo por muchos años- Usted conoce el aspecto negativo. Esplendorosamente llena Sí, de también, porque nadie es Nada más que totalmente todos malo esos y bueno. santos, todos esos santos son unos ignorantes, como todos los cristianos, todos los que quieran creyendo en la Biblia, sigan creyendo en la Biblia, todos los que acepten a Jesucristo como Dios, no han llegado a la claridad que usted ha llegado para negar a Dios, negar a Jesucristo, negarle. No diga negar a Dios, yo no niego a Dios sin Está más. negando a Dios, hijo hombre. No, el Dios del cristiano, ese sí que no creo en él. El Dios de la Biblia, ese terrible que destripaba a los amorreos, pero vamos, con un gusto tremendo por su pueblito, al cual defendió muy mal porque le han dado leña de todos los colores a los judíos. Ese Dios es el que yo no creo. Y me he hartado de decirle, bórrame de la Yo lista de tus tampoco hijos. creo en ese Dios. Muy bien. Entonces, en otro tipo de Dios, mira, en este libro hay un capítulo entero que dice, mi Dios no es así, no es ese Dios personal. El pecado de la teología ha consistido en personificar a Dios, en cosificar a Dios, en traquetear a Dios. El misterio de la Trinidad es un traqueteo. ¿De qué sabe usted? Ni usted, ni yo. ¿Quién es eso que está por ahí arriba, que tiene una mente, tiene que tener gigantesca? Usted no comprende que el día que pudiéramos penetrar ese misterio y los misterios divinos, ese día dejaría de existir Dios y ya no sería el ¿Y ser por qué se han absoluto. atrevido a definirlo? ¿Por qué se han atrevido a ponerlos a hablar con tanto irrespeto de la Trinidad, de las relaciones del Padre con el Hijo y del Espíritu Santo con el Padre? ¿Saben lo que hacen con eso? Con esa cosa. Primero, faltarle al respeto a Dios. Y segundo, imitar a los trimurtis de la India. ¿Usted cree en y a el los Evangelio? criminologos, etcétera. ¿Usted cree en el Evangelio? En el Evangelio, en las partes buenas No, del el Evangelio. sí. En las cosas buenas, hay cosas del Evangelio que no puedo tragar. Estoy harto de decirla. Palabras de Cristo, el que creyere y se bautizare, se salvará. El que no creyere, se condenará. No admito eso. Digo, ¿cómo? ¿Por qué me has dado la cabeza? Dame acá eso. No empieza, no, yo no puedo creer esto, al infierno. Digo, pues córtame la cabeza, no me dejes discurrir. Una cosa, cuando Cristo viene y me dice, yo os digo que hay un infierno en el cual no se apaga el fuego eterno. Digo, pero ¿qué clase de Dios Padre que tiene un infierno para chamuscarme eternamente? Hoy día los teólogos le han tirado la toalla a eso. Y si leen ustedes, empezando por el catecismo holandés, después de que lo han recortado de 40.000 maneras, y a los teólogos modernos, a los Schillebeeckx y al mismo Kuhn y por ahí,
pues donde digo, no digo, que digo Diego y el infierno está aquí y es una cosa. Nada, el infierno no me interesa lo que dicen hoy los teólogos, me interesa lo que han dicho durante 2000 años infaliblemente. En eso del Evangelio, yo no creo, por supuesto, no creo. No creen que hay llamas en el infierno. Hombre, por Dios, ¿cómo voy a creer semejante tontería? Correcto. Pero usted cree que el infierno es precisamente la separación del hombre, la separación de Dios. No creo en el infierno y punto, no hay semejante cosa. Pero- Eso es una invención, una calumnia que la levantaba Dios. Pero son palabras de él, ¿o no? Por Son eso es que palabras- ustedes me hacen entrar en el libro. No creo en ese libro y punto. Para mí la Biblia no está inspirada por Dios. ¿Entiendes? No Niega está la inspirada, no inspiración. tiene nada que ver con Por Dios. eso fue lo que decía yo al principio. Sí, eso Niega la es inspiración la y esencia de niega Dios. la divinidad de Jesucristo. Sí, yo lo que quiero Entonces la es una gente religión nueva. quitarle ciertos miedos y ciertas cosas, ¿verdad? Pero entonces en realidad usted está haciendo una nueva religión. No, Dios me libre, si Sí, sí, sí. salí de Guatemala para caer en Guatepeor. Es una Yo religión. predico racionalidad. No hace falta tener religión. Mira, las religiones le han hecho mucho más daño a la humanidad. Considerada en globo, que bien, a tal hombre particular, a tal señora particular, ¿verdad? La religión le ayudaba porque era un confort para su alma, etcétera, etcétera. Pero para la humanidad, la religión es la causa más grande de guerras que ha habido. Demuéstrenme lo contrario. El cristianismo ha hecho que los europeos se matasen durante 10 siglos. Demuéstrenme Bueno, lo ¿y contrario. qué prueba con eso? ¿Qué prueba? Eso es Que hay algo venenoso dentro. ¿Es efecto del cristianismo o es precisamente la ausencia del cristianismo? No, es Es la ausencia del cristianismo. Señor, le voy a poner un ejemplo. En el concilio de Constanza cogieron a un hombre que se llamaba Juan Hus, Juan sí. que era más cristiano que Martín V. Perfecto, y es posible que ese hombre sea mártir y haya muerto mártir. Pero eso es Correcto. por uno, porque La al año iglesia no lo ha siguiente canonizado descabecillaron a de su uso. discípulo, igual de la misma manera. Sí. Era mucho mejor cristiano. ¿Por qué lo mataban? ¿Por falta de cristianismo? No, iba a la hoguera diciendo, Cristo, óyeme. Pero usted está hablando de historia del Antiguo Testamento. No, Son cosas de ahora, chico, 1440 y pico. No. Cuando Juan de Hus, 1400 Y pico, sí, pico, muy sí. bien, pero eso es de ahora, que Antiguo Sí. Testamento. Pero- Y murió invocando a Cristo, que es Nuevo Testamento. Mire, la iglesia reconoce las fallas de Inquisición, las fallas de índice de libros, las fallas de Galileo, del juicio de Galileo. Todo eso lo reconoce, Eso se lo lo arranco yo. reconoce. El reconocimiento Sí, a señor. una sociedad que no sea Pero eran infalible, pecados. pero a una sociedad infalible no le Eran puede pasar pecados del esto. tiempo y no de España. Que eran Esa era la pecados. época. Sí, era la época, Sí, sí, sí. pero era una sociedad Pero infalible. usted está juzgando a la iglesia de hoy. A la iglesia, y La es de hoy y la de antes. la de hoy. ¿Quiere que la juzguemos a la de hoy? La de hoy, sí, señor. Pues juzgamos a la de hoy igual. ¿Quiere un último ejemplo? Esta tarde me lo preguntaban, la teología de la liberación. Pero qué escándalo que entrañando la teología de la liberación, el más puro evangelio, el hambre de los sudamericanos acribillados por los gobiernos rapaces que han tenido y que siguen teniendo, y de repente en los terciopelos vaticanos me le dicen, no, que se ponen nerviosos ante lo que dicen señor, estos eso no señores. es cierto, eso Hombre, es por Dios. falso. Eso es falso. La teología de la liberación tiene muchas cosas muy buenas y el Papa ha dicho, él mismo lo ha dicho, yo soy el primer teólogo de la liberación. Pero por si acaso, Pero la liberación no por medio de la violencia, no por la masacre, al contrario de lo que usted está diciendo. La teología de la liberación no va por la violencia, es una especie de violencia verbal, de decir Es otra cosa. cubiertos de La iglesia tiene la misión de predicar la verdad y de concientizar al hombre, al capitalismo y al marxismo, para que unos y otros, los marxistas y los capitalistas y todos los que formamos parte de la sociedad, unos y otros, de acuerdo con la luz del Evangelio, establezcamos nuestras relaciones en las cuales no se atropelle la dignidad, no se falte a la justicia con el asalariado y se establezca otra sociedad distinta. Y esto se lo dice Juan Pablo II, nada menos en una de las últimas encíclicas, Muy bonita. en la solicitud de Reis Socialis. Aquí yo me hago como Hamlet, palabras, No. palabras. Han tenido muchos siglos y aquí La iglesia no tiene la fuerza para... Hispanoamérica, 4 siglos para poner eso en práctica y mire lo que tenemos Bueno, hoy día. la iglesia no tiene los recursos para hacerlo, tiene la verdad. ¿Qué le dijo Pedro al paralítico? No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, en nombre de Cristo levántate.
¿Qué le dijo? Bueno, Y la iglesia lo está diciendo a la humanidad constantemente. dice, pero no hace. Y si algo se Yo pro- quiero hecho, no puede coger predicar las con armas, hecho. la iglesia ¿Sí? no puede coger No, las yo no armas. quiero que coja las armas. Pues entonces, Yo le mandé a Camilo Torres un mensaje por un mutuo amigo, decir, dile a Camilo que se baje de las No, montañas, puede ser porque que de su eso no sabe conciencia, nada él. puede ser que su conciencia lo haya impulsado a eso e hizo bien. ¿Quién? Y de Camilo Camilo Torres. Torres. Y de usted también se coge las armas y de Dubray y del otro y del que sea, de todos ellos. Pero no a nombre de la iglesia, a nombre personal. Mi conciencia me impulsa a eso. Correcto, arriesga el pellejo y muere si es necesario por los pobres. Eso es evangélico. Desgraciadamente, Sí, no ha pero no sido te así, escudes hermano. en tu vestimenta y en tu dignidad de sacerdote, no te escudes en ella. Tú como cristiano, acepta el mensaje y el reto y el desafío y lánzate, pero tú como persona, pero no comprometes a una institución que no vino a traer la guerra, sino la paz. Cristo ya sabe lo que dijo, Bien. dijo lo contrario, pero bueno, hay que entender. No, él no lo dijo, no dijo lo contrario. No, hay que entender, dijo lo contrario. No, No vine a traer la paz, sino la guerra. Pero yo entiendo. Usted es que- sofista, pero ¿cuál clase de guerra vino No, a ya traer? entiendo, sí ¿Cuál entiendo, clase no de voy a guerra entrar vino en a esa traer discusión. Jesucristo? Cris, pero No le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Sí, en aquel No momento le dijo acaba de cortar la oreja, lo mejor era que se la guardara. no. Pero bueno, Hay muchos admitan sofismas. esto, no dijo Cristo exactamente, y estoy de acuerdo con usted en esto. Cristo dijo exactamente, no vayan a querer los oyentes lo contrario. Dijo Cristo, no vine a traer la paz sino la guerra, ¿sí o no? Pero ¿cuál No clase- entiendo lo que quiere decir. La guerra está acá adentro. por supuesto, pero lo La guerra dijo. está en este diálogo que No, estamos no, teniendo no, nosotros, que no nos podemos A los entender. queridos oyentes sepan que Cristo dijo eso, pero yo entiendo lo que quiere decir. Pero qué manera Otro de tipo de guerra. interpretarla. Está bien, no hablemos de eso, Señor. no hablemos de eso. Pero es que me molesta no. que no me admita ni siquiera la ad pedem litere, las palabras. No se puede aceptar a pedem litere, ¿no? Bueno, que está así la usted interpretación. interpreta esas palabras, Señor, no vine a traer la No la paz. interpreto al pie de la letra. ¿Cómo la por supuesto. interpreta? Como usted la interpreta, le estoy diciendo. ¿Cómo yo la interpreto? Entonces, No, entonces, ¿qué le pero estás decirle al público, usando porque es como que parece argumento? que yo estoy diciendo lo contrario y no, hay que hacer una diciendo, interpretación porque lo está Cristo diciendo. dijo, era las Dice lo cosas que contrario. yo No, era don un Salvador. defensor. Don Salvador. No, usted. Entremos usted en otro sofista, capítulo. Usted es sofista. Me llama sofista. Sí, Bueno, es yo sofista. tendré ocasión de llamárselo a usted ahora, dentro de poco. La iglesia de hoy, ¿qué infierno sigue predicando? Haga a un lado la predicación del infierno. No les gusta. El Esto es infierno una usted sabe maletina que se perfectamente. llama. En el toreo tiene el El toro y le infierno. dan así. No me hable de eso. No, eso está en el Evangelio 12 veces por lo menos. Cristo en el Nuevo Usted Testamento. no cree en el Evangelio, ¿para ¿Quién? qué lo aduce? Pero ustedes sí, y por lo tanto yo me atengo al libro de ustedes. Ese es el libro que ustedes creen, y cómo explican ustedes eso. Yo me lo tengo explicado ya. ¿De dónde Me le vamos vino? a dejar porque les molesta mucho el infierno, es un tema que no se puede tocar, ni se podrá tocar, eso es una aberración total y monumental. El pecado original, ¿qué? ¿Qué me dicen de eso? Todo hombre viene con la jorobita del pecado original y necesita entonces necesariamente Él niega su porque pecado si no ya... No, pues, Él lo niega quien el libró rotundamente. Dice que, original. sí, que no hay pecado original y original. perdido la originalidad. entonces Se niega mete tiempo ya. a San Agustín, y niega a Santo Tomás de Aquino, y niega a todo. Ah, todos en bloque, que se nos pongan en fila, ¿verdad? Les echo una bendición y les digo, corran, que se les pasó su tiempo. ¿De dónde le vino a usted la iluminación divina? O nada. La rehúso Nada. totalmente. Pues es puramente humano su mensaje. Bien, a esto Racionalista. si la iglesia fuera más humana y se acordara más del hombre y trabajara por el hombre para redimir al hombre, ¿verdad? Y dejara de estar pendiente de tantos iluminados, de tantos libros Entonces, sagrados, que nos hubiera cambiara ido su mucho mejor. naturaleza. ¿Eh? La naturaleza de su misión la tenía que cambiar. Del hombre. No, la naturaleza misma, la identidad de la iglesia. Sí, la pues, misión de la iglesia tendría que lo cambiar. ¿no? mejor que podía hacer era diluirse, como se está diluyendo, por ejemplo, ahora el mazdeísmo. Los parsis quedan 30.000 en Bombay y otros 30.000 ahí en el Ayatollah. Está Ay, acabando entonces el con el... cristianismo se acabe. Sí, hace falta ¿Para qué? racionalidad. Todas las religiones le han hecho mucho daño al mundo. Deje nuestra santa, la de ustedes, santa religión. Asómese el Islam. Todos los pueblos La que han primera, caído es la bajo el primera Islam. afirmación que escucho yo y de gente. Sí, pues gente tranquila, muy déjame que nacionalista, se la acabo de decir. Que la religión le hace daño a los pueblos. La terrible. La religión ha frenado de una manera Pero tremenda. si es algo si es algo que contiene la Pero furia si nos ha del hombre. matado, Señor, nos ha matado. Miren aquí. No, Salvador, no es la religión, es la falta de religión lo que nos ha matado. Óigame. La falta de fe. Óigame, aquí llegaron los españoles con sus cruces y crucificaron a este pobre pueblo. ¿Por qué? Por religión, por exceso de religión. Dígame que no, a ver, demuéstremelo. Los primeros
los opositores primeros en contra de todos los abusos de los encomenderos y de los conquistadores fueron los misioneros cristianos. Para un Bartolomé. Esta es la historia negra. Usted sabe la historia negra. Los demás seguían. Aunque un Bartolomé y un Fray Pedro de Gante y un Zumárraga y un... Óigame, Fran Pedro de Gante, el otro día me puse debajo de un gran que hay en Chapultepec, un gran cuadro, y leí lo que estaba escrito debajo del cuadro. Él solo con su mano destruyó a 20.000 ídolos y lo miré para arriba y le eché una maldición tremenda. Bueno, pues hay libertad de echar todas las maldiciones que quiera, sobre todo aquí en México. Las puede echar, pero pues a ellos les hace. Bueno, eso no fue falta de religión, fue exceso de religión. Tumbaron El fanatismo venía y acabaron con aquella pobre. Acabaron con los ídolos, no con los hombres. A ellos los civilizaron, a ellos les enseñaron el cristianismo que es religión de amor. ¿De amor? Sí, señor. De amor discos. De amor. No me diga eso, se dice y se predica eso, pero le vuelvo a decir, ¿quién en la toma de Besier, cuántos cátaros, usted sabe, significa puro, cuántos cátaros murieron? Pues murieron acribillados por aquel salvaje que quisieron demonizar. Vuelve a remachar. Historia, hechos. Me habla de místicas, yo le hablo de hechos. Pero los hechos, usted habla de los hechos negativos, nosotros podemos hablar de los hechos positivos que ha habido a través de los siglos. Y le puedo decir gente buenísima. ¿Quiere que hablemos de San Juan Bosco? ¿Verdad? Si quiere que yo... A pesar de creer en Cristo. A pesar de creer en Cristo, San Juan Bosco era... Pero... No quiso decir eso, Santo Domingo. Yo le voy a tirar después cantidad de miles. Pero no vamos a resolver el problema, ni usted dándole énfasis a lo negativo y nosotros dándole énfasis a lo positivo. La sustancia vital del cristianismo es la doctrina del amor, y los hombres no practican el amor, no están practicando el cristianismo, y entonces las guerras y todos esos abusos y todos esos atropellos de que usted habla vienen precisamente por la falta del cristianismo. Pero bueno, ¿quién es el jefe supremo en el cristianismo? ¿Quién es qué? El jefe supremo en el cristianismo, el Papa. Es el servidor, es el servidor. Sí, pero no es el que da órdenes. ¿Quién? Ay, por favor, no lo toque, menos a este Papa no lo toque por lo que más No quiero. No lo toque, porque si hay algún hombre... No, pero yo le decía, es este. Sí, amén. Este hombre. Dios lo bendiga y voy a rezar por él. Pero él es... No voy a rezar por Jesucristo. Ya está confesando. Un papa, ya vi cómo estoy haciéndome piadoso. No, porque el papa me lo lleva adentro y su sacerdocio no lo deja nunca. Me quieren echar el gancho otra vez. No, que gancho. Porque es un pensador, nada más que es racionalista. Usted es católico, usted es sacerdote y lo seguirá haciendo hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, vamos a dejar eso. Y lo veré, espero. En el reino de los cielos. Por supuesto. Porque a pesar de ser muy testarudo como es, usted pues sí, se va a salvar. ¿Quién? Porque es hombre de buena fe. Me da un chancecito para salvarme. Muy testarudo, pero es hombre de buena fe. Me da un chancecito para salvarme. Ya se me ha... Y mi mujer, ¿qué va a hacer con ella? Porque yo me casé sin permiso. Este es el problema. No, ella es inocente. Bien. Oiga, maestro. Y usted a lo mejor también es inocente. También es inocente, ya, solo Dios sabe. Hay gente buena. Nosotros, el cristianismo no es una religión para juzgar a nadie. El cristianismo expone su doctrina de amor, de perdón, de convivencia humana. No, señor, y los hombres la practican o no la practican, y entonces se hacen felices, se hacen desgraciados. Mire, señor, óigame, ¿por qué no perdonaron a tanta gente que tenían la desgracia de no pensar igual que los que mandaban? Por ejemplo, le pongo este ejemplo, ya usted se va a decir, ya está sacando sus ejemplos. Pues, la Inquisición alemana mató a 300.000 mujeres. Dicen los historiadores, me lavo las manos, ¿por qué no las perdonaron? Si no eran antinadas, sino que tenían sus creencias raras. Pues eran medio brujas, practicaban la brujería y esas cosas. Y con eso usted cree que merece que las... Hicieron mal, hizo mal la Inquisición, pero mire, si ahorita tiene un valor la libertad y el respeto a la dignidad humana, que no respetó entonces, en ese caso, en ese tiempo, la iglesia, es precisamente por la iglesia. No la respetó, pues mira, hasta... Pero espéreme tantito. Les prospero, venga. Si ahorita hay sociedades, si hay hombres que aboguen por la dignidad de la persona humana y por la libertad y el libre albedrío, es en fuerza del evangelio y del cristianismo. A pesar de que ellos, los cristianos de la Edad Media, hayan faltado a sus principios. Eso creía. La iglesia reconoce y ha pedido perdón de todo eso la iglesia. Ojalá lo pidiera más. No, mire, bueno, eso creía yo, pero pensando y dándole vueltas y metiéndome en la historia, veo que todos los avances sociales, diríamos, puramente sociales, no provienen del cristianismo, provienen de los librepensadores herejes, provienen
dejemos a los luteros al lado, porque esos al fin y al cabo eran cristianos, pero por ejemplo, provienen de los ¿cómo se llama el holandés este? De gente libre pensadora que eran Erasmo de Rotterdam, tipos como él. La iglesia los tenía marginados, si es que no los tenía crucificados. Y esos eran los que, y no digamos nada en los tiempos modernos, ¿quiénes son los que dan el pellejo? Los pobres comunistas muchas veces. Esos son los que dan el pellejo. Yo entonces toda la documentación pontificia desde León XIII en adelante. Sí, yo conozco las encíclicas de León XIII así, ¿verdad? Que hoy día ya ni se podían escribir porque León XIII era un ¿Usted sabe quién empezó, por ejemplo, aquí en México? Sí, aquí no sé qué pasaría. Aquí en México, a predicar la participación de las utilidades en las empresas. Yo no sé quién. La iglesia, aquí fue la iglesia. ¿Y lo practicó? Y después la pusieron ya como en la Constitución. ¿Pero lo practicó? Porque una cosa es posible que algunos no lo hayan practicado. Sí. Pero digamos oficialmente, ¿verdad? Oficialmente. No le quiero negar. Y se echó encima a la iglesia, por ejemplo, aquí en Monterrey, se echó encima a un buen sector de gentes libres. Gente estudiantes que siempre defienden sus recetas, nada más, o sus pesos. Incluso capitalistas que ya pasaron la mejor vida y Dios les haya perdonado. Sí. Y que a última hora aceptó que teníamos razón. Pues señor, vamos a dejar esta cosa. Un saltito nada más. ¿Qué hay de la infalibilidad pontificia? Es un punto aparte completamente. Es otra de las cosas cosquillosas que no, le hace cosquillas la infalibilidad. Yo creo que no ni vale la pena, ¿eh? No, sí vale la pena. ¿Cómo que no va a valer la pena? Una vez negando la divinidad de Jesucristo, negando la revelación de la Biblia, ya no hay razón para discutir ningún otro punto de religión, pues claro, porque entonces usted es un libre pensador, autónomo, pero no acepta ningún dogma. No es libre pensador y no es ateo ni mucho menos, él cree, hombre, sino más que le hace la señor él quiere hacer entrar todavía otra vez. No, yo sí me atrevo a decir lo que digo. No, hombre, ¿los católicos son librepensadores o no? Hablando ahora... Bueno, tenemos libertad de entendimiento. Somos librepensadores y los auténticos librepensadores somos los católicos. Eso sí está bueno, ¿eh? Sí, señor. Los auténticos librepensadores... Sí, que el librepensador obra de acuerdo con su razón, con su... Y con su libre obra de acuerdo con lo que le diga la Biblia y con lo que le diga... a mí me quitarán la vida, pero yo sigo confesando la infalibilidad del Papa y sigo confesando la divinidad de la Iglesia y sigo confesando la canonicidad de la Biblia. Y yo doy la vida por defender su derecho a seguir donde está. Sí, esa es una frase acuñada. Doy la vida por defender su derecho a seguir donde está. Sí, esa es una frase acuñada ya muy vieja esa, ¿verdad? Yo doy la vida por eso, porque soy respeto, cosa que la Santa no ha hecho. Lo dice. Lo respetó a usted mucho tiempo cuando empezó con... Pero ¿cómo me vuelves a decir esto, hombre? El Concilio Vaticano II tiene un cinismo tan grande en el último documento en que predica la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, después de que había chamuscado y convertido en chicharrón a miles de personas. Yo en España muchos años no entré. ¿Por qué? Porque empecé a hablar una vez en una universidad, pues ya estaba la Guardia Civil. ¿Quiénes mandaban allí? Mire, le voy a contar una anécdota. El otro día estaba hablando yo por Radio Nacional, hace ya un tiempito. Y sale un sacerdote a medianoche. ¿Cómo es posible que en Radio Nacional se permitan estas cosas? Estamos hablando de estos temas. ¿Y quién es usted? Un sacerdote allá en Badajoz, en Extremadura, por ahí, de donde venían los Hernán Cortés y compañía. Se ve que tiene todavía la espada en alto. ¿Cómo es posible que ustedes permitan? Y yo le dije, padre, diga algo concreto. Y siguió bufando, diciendo, no hay derecho realmente que se haya convertido en eso. Y le dije, mire, padre, diga algo concreto, porque aquí estuvieron ustedes 30 años con la sartén por el mango y no permitían hablar a nadie. Y yo ahora le doy a usted oportunidad para que defienda sus ideas, pero no hace más que bufar ahí como un sapo. Y grite usted, diga algo, pero no quería insultarme a mí. Y digo, bueno, pues nada. Es un sacerdote. Ese es un sacerdote. A lo mejor es fanático también ese hombre que le habló a usted de esa forma. Pero la inmensa mayoría de los sacerdotes dialogarán con usted. Tendrán sus choques con usted, ¿verdad? Pero no, hoy día ciertamente es frontal, porque es como dice aquí el señor. Pero yo estoy descubriendo en usted una cosa. ¿Qué? Que usted está presumiendo no de un ateísmo, de un anticristianismo que no tiene. Y que lo hace. Mire, su sacerdocio. Hasta tiene cara de padre todavía, ¿verdad? Un poquito me remudo, pero cara de padre. Me parezco al cura Hidalgo. Hidalgo, exactamente. Voy a empezar a hacer alguna cosa por ahí ya también. Y habla mucho como sacerdote. Habla mucho como sacerdote.
Pero yo no sé qué ideas se le han metido. Se me han cruzado los cables. Se le han cruzado los cables exactamente. Sí. Pero usted, hasta la Carla tiene buena gente, fíjese. Es que lo soy. Pues si no es malo. Claro, hombre, Yo esperaba encontrarme con un ogro. Ustedes creen que tienen el monopolio de la bondad. Y el monopolio no lo tienen. Usted lo está confesando. Hay gente buena por ahí fuera, créanme. Y hay 50,000 aquí cerca de nosotros, de los que llamamos cristianos anónimos y que dicen que no creen. Son cristianos anónimos. Muy bien, ¿verdad? Ahora, yo vuelvo a preguntar, yo siempre estoy pensando, bueno, estamos hablando aquí de nuestro corralito y de nuestra cosa. ¿Y qué va a pasar con los chinos? Que sigo pensando en los chinos. ¿Y ustedes creen que Dios, la iglesia, Dios se ha distraído porque nos los ha dejado a la mayor parte fuera del redil? ¿Cómo no? Cristo vino y debería haber dicho, bueno, aquí vengo yo y se va a enterar todo el mundo. Usted no sabe del último viaje del cardenal Sin de Polonia, de Filipinas a China. Bueno, ¿y qué pasó? Pues qué pasó, que están entrando ya para que entren misioneros a China. A los 2000 años. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Catequizar a aquellos. ¿Pero qué le vamos a hacer? Usted no se fue. ¿Por qué en lugar de casarse no se fue a China usted? Porque no me convence la mercancía que tengo que llevar. Y por eso no fui. Yo he andado por bueno, sitios con y por ahí. esposa, si quiere con su esposa, todavía es tiempo. Yo conozco me llaman ex sacerdotes y yo digo que son sacerdotes siempre, que se han dedicado al apostolado. Por supuesto, yo los acompaño en sentimiento porque todavía sigo amarrados en ese cordón umbilical. Porque yo he roto el cordón umbilical. No rompa. Yo no rompo mi cordón con esto que anda por ahí, que ustedes llaman Dios. No, ya te le digo, el Dios del Pentateuco. Por eso no, mi Dios es optimista, es un Dios cachondo, vaya, es un bueno, etcétera. El de ustedes es terrible. Es un buenazo. De eso que no quiere hablar usted, que se llama infierno. De eso, no siguen predicando y yo digo, no puede ser, no puede ser. ¿Qué es lo que le ofrece usted, doctor, a la humanidad? ¿Qué le anuncia? Que niega la revelación cristiana, niega la revelación judeocristiana, niega la divinidad de Jesucristo, niega la misión de la Iglesia para anunciar el Evangelio. ¿En qué quedamos? ¿Qué queda? Entonces, ¿lo vuelvo a decir? Yo me acerco, por ejemplo, a un pueblo tan atrasado y tan birria como es el japonés. Y digo, bueno, esto se ha hecho gracias a una civilización cristiana, ¿no? Todos son budistas y creen cosas rarísimas por ahí y tienen su democracia, etcétera, poco más o menos como nosotros. Y tienen todas las trampas también que hacen los políticos allá, como los de acá. ¿Usted recomienda el budismo? No, yo recomiendo racionalidad, lo vuelvo a decir. A los budistas, a los pobres monjes budistas que los he visto y los he contemplado y he dicho, ¿cómo es posible que entreguen la vida? Como tantas monjitas que entregan santamente su vida para perderla. Es decir, para perderla no, porque yo sí creo que hay alguna computadora celestial por ahí, ¿verdad? Pero esa pobre gente... yo estoy hablando como sacerdote, qué bueno. Bueno, toda esa gente, yo digo, Dios mío, ¿por qué no les llega a estos la verdadera luz de la razón? Y dicen, vamos a pegarle una patata a estas cosas y vamos a vivir como realmente hijos de Dios, pero no atados a este libro, atados a este sumo pontífice, atados a ese libro es el que les da inspiración y fuerza para poder entregarse al servicio de sus hermanos. Y esos budistas o esos monjes y esas monjitas, te está alabando, están dedicados al servicio de la humanidad. Sí. Y esa Madre Teresa que ha revolucionado el mundo. Yo no puedo negar valores como el de eso. Pues, ¿qué más quiere? Pero solo hay Madres Teresa en la... Hay muchísimas anónimas. El padre Gandhi no estaba, creo que estaba ordenado sacerdote. ¿Qué quiere? Gandhi no creía en nada. No creía en Dios, creía en Dios. No, pero nada de lo que ustedes dicen. Pero creía en Dios. Completamente diferente. Permítame un momentito. ¿Sí? Gandhi, un día antes de morir, qué lástima que no haya conocido yo el cristianismo. Palabras textuales de Gandhi. ¿Quién? Bueno, yo le podía hacer otras citas que no dice cuanto más conozco a los cristianos. Ese hombre murió cristiano, practicó valores cristianos. Déjelo tranquilo, que muera tranquilo. No lo metan a Santa María Iglesia así a la brava. Y está en el cielo. Por supuesto. Y ojalá y él le inspire a usted algo. Yo creo que aquí habría que recordar, no el monopolio, como usted dice que la Iglesia quiere monopolizar la salvación y que fuera de la Iglesia no hay salvación, como se predica en los libros de texto y esto. Hay que recordar que la Iglesia acepta, predica y reafirma la universal voluntad salvífica de Dios, por lo que esos chinos y esos japoneses y esos budistas y esos que están ahí adorando un tótem y aquí están realmente hablando con el Dios del universo, con el Dios del cristianismo, en su lenguaje, y Él les entiende.
y no les va a pedir cuenta a ellos de no ser cristianos, ¿por qué no les llegó el mensaje cristiano? A nosotros sí nos va a pedir cuenta porque nos llegó. Y a usted se lo va a pedir más porque a usted le llegó el mensaje claro. Señor moderador, son 2 contra 1. Ahora estaba previsto. no, por supuesto, sí. No, No, y aparte, me está diciendo una cosa. Bueno, de la primera me he olvidado, de la segunda. la voluntad salvífica de Dios. De la voluntad salvífica de Dios, jerga teológica. ¿Salvarme de qué? Yo no me quiero salvar de nada. No tengo necesidad de salvarme de nada. Bueno, entonces no predique ni escriba ya nada. No, como no, para decir a la gente que sigue creyendo en la necesidad de un salvador, si no necesita que lo salve usted nadie, tranquilamente. Eso es lo que yo predico a la gente. Ahora, yo no me mete que me vaya a salvar, yo no tengo necesidad de que me redima nadie, pero si yo nunca me he vendido, que me van a redimir a mí, nadie. Esos son conceptos puramente cristianos lógicos. Si le hablas a uno de esos 1.000 millones de chinos, que usted está redimido, ¿qué es eso? Se da eso absolutamente. Los fundamentos de la religión. De la suya, pero él dirá, no, a mí sáqueme de este club. No, pero si hay muchísimos, hay 5 millones ya de chinos católicos. Bueno, lo pone muy exagerado porque sabe que están separados, pero aún así está, mira a ver a cómo sale un 0, no sé. Correcto. Absolutamente. Pero ya ha tenido 2.000 años la Santa Madre Iglesia para llegar hasta allá y mira lo que es. No ha perseguido a nadie. Posiblemente dentro de los 2000 años China sea católica completamente. O nosotros budistas que vamos más camino de eso. Si se salvan mientras tanto ellos también. Ahí están, el que se condena es el que viendo la luz cierra. Señor, le voy a decir un secreto, no se lo diga. Mejor dígaselo a todo el mundo. No hay infierno, eso es una calumnia. No estamos hablando del infierno. Tranquilos a los hombres que el están muertos infierno de miedo. consiste en el fuego del infierno. ¿En qué consiste? En la separación de Dios, el abandono. Y entonces el Concilio de Florencia, que lo definió con palabras y con fuegos, y no con tenedores de Satanás, pero sí con fuego eterno que arde para los condenados. ¿Qué hacen con el Concilio de Florencia? Siempre se ha hablado del fuego, siempre se ha hablado del fuego. Decía otra cosa también de no sé qué, El fuego. y era otro concilio también que había defendido eso, había sentenciado. Fuera de la iglesia no hay salvación. Sí, también, la misma cosa. La frase esa que ha tenido muchos problemas. Pero también tiene Pero ¿qué es lo que entiende por fuera de la iglesia? Bueno, no, ahí vienen ya ahora los divos que digo Diego, es la explicación de las cosas. Lo que digan los teólogos hoy, tanto los Ranner como los alemán italiano que se acaba de morir, no me interesa. Yo me voy a los santos padres, en los cuales, además de encontrar verdaderas herejías, porque San Justino dice herejías, pero así, sobre la Trinidad. Y San Ireneo. ¿Por qué? Porque la Trinidad no había nacido, tuvo que venir el gran Agustín para decir, así es la Trinidad. Y todos los demás, herejes. No ya Arrio, ¿verdad? Que este se era más gordo porque andaba como yo, ese que no creía que Cristo fuera hijo de Dios. Pero los demás, los que son ortodoxos, como San Justino y San Ireneo, lean lo que dice. El Espíritu Santo es de tercera categoría. Sí, no, se escandaliza que es así. De tercera categoría. Lean a San Justino, verán. Y entonces digo, bueno, pero ¿y estos cómo hablan de esta manera? ¿Qué estaba haciéndose los dogmas estaban haciendo? Usted sabe el orden lógico. La gente no entiende. El homoousios y el yomoousios. Es posible que lo ponga en tercer lugar, en el lógico. ¿A quién? Al Espíritu Santo, pero no en el ontológico. Bueno, el ontológico es simultáneo. ¿Qué palabrotas acaba de decir? Dice orden ontológico y están herniados 3 o 4 televidentes ahí. No, da a oír la palabra lógico y ontológico. Dice claramente el orden de las ideas, por las ideas, el Padre es primero, y después es el Hijo, y después el Espíritu de Santo. Inferior categoría, así lo dice. No, señor, y el Espíritu Santo lo añadieron al club después, pero él en el siglo II, siglo III, todavía no está. La evolución de la teología no pudo haber sido desde el principio de la Iglesia. La teología se fue elaborando. Bueno, ahora admiten eso, menos mal. El otro día leí con gran devoción que ya admiten en los textos que le dan a los niños que Cristo no nació el 25 de diciembre. Eso no tiene ninguna información. No me digan eso, sí que fue una de las causas en que la Iglesia de Oriente, los ortodoxos, se separaron de los occidentales, porque cambiaron la fecha de nacimiento, porque nadie sabe cuándo nació Cristo. Y ahora ya más menos mal. No sabe historia entonces, porque no fue esa la separación. El motivo de la separación fue otro. Les digo 4 más, pero eso fue uno de ellos, para que vean si estaban enfadados. No, el principal, la separación del cambio de la cosa. Entonces, por supuesto, era la pelea de Bizancio con Roma. Constantino. Sí, por supuesto, la pelea de Bizancio. Habían sido siempre, todos los concilios eran en Oriente, en Bizancio, y los romanos empezaron. Dejó Roma para que el Papa pudiera, de alguna manera, gobernar también temporalmente. Y se viene a Bizancio. Bueno, y ahí Constantino era un truán de todos los demonios, no me la ponga como el tanto ahora. patriarca de Constantinopla empezó a pensar que era
Él igual al Papa. No, señor, eso desde siempre. ¿Dónde fue el concilio de Constantinopla primero y el segundo y el tercero y todos los demás concilios? Era en Oriente. Todos eran, las actas están en griego todos. Los romanos estaban calladitos. ¿Cuántos concilios en Oriente? Debió haber como 7, 8, 9, 8 concilios. 7, 8, 9. Concilios. Los primeros. Los primeros 8 concilios Y fueron... cuando se los quisieron traer para acá, estos dijeron, bueno, no queremos eso. Pero eso fue una de las cosas porque había muchas. primado de San Pedro, esa es la causa. Por supuesto, y natural, defendieron su... Pero nada de que el 25 de diciembre. Óigame, perdone, una de las razones... ¿Sabe otra estúpida razón? No decir, no cantar aleluya en este tema. Yo me atengo a lo que dice la historia. Completamente accidental. Por supuesto, pero así es lo que está. La raíz de todo fue el primado de San Pedro. Bueno, muy bien, dejemos esto que era por lo que yo decía. El 25 de diciembre hoy día ya lo admiten, yo digo, santo Dios, eso no tiene ninguna importancia. Hace... Póngala el 15 de agosto. La iglesia evoluciona también, ya va, pero en cositas pequeñas. Pero no va a cambiar tampoco la iglesia ahorita. Gorda. No va ahorita a cambiar todo su calendario y a trastornar. No, está bien, que lo deje tranquilo. Transustanciación, otra cosa que uno va y se la encuentra. No cree en la Eucaristía y todo, y los 30 años que usted estuvo consagrando fue todo inválido. No, era válido. Ahorita Entonces creía, ahora no creo. Entonces creía y era válido, ahora no creo. Esa es la cosa. Pero qué fuerza de convicción entonces tiene usted. Pues llegó un momento en que empecé a pensar, y me asomé, mire qué cosa más grande. Me asomé, por ejemplo, al hinduismo y me encontré con el soma. Allí los sacerdotes, por llamarle en términos occidentales, también tienen una especie de oblea. Bueno, el soma es más bien un líquido que se toman y se toman a Dios. Pero vas a la liturgia egipcia y te encuentras con que el sacerdote levantaba un cáliz donde estaba vino y decía que este vino se le convierta en la sangre de Osiris, que por cierto murió en la cruz también. Ay, y se tomó. Y entonces nuestro Señor imitó el culto egipcio. Tardé tantos años en darme cuenta de que la teología cristiana está calcada en todo, absolutamente. Sobre todo en los ritos de Mitra, en los ritos de Eleusis. Perfecto. Usted sabe que ellos No también está del tenían todo su oblea. equivocado en eso, no está del todo equivocado. Pero usted no puede negar de ninguna manera que Cristo tomó el pan y el cáliz y lo convirtió en su carne y en su sangre y le dio a la iglesia la potestad de hacerlo. Si me creo en el Evangelio, sí, que usted me hace entrar en esa cosa, No, sí. claro que no está quiero aquí, entrar en pero esa señor, cosa. si usted se va al Dhammapada, ¿verdad? Se encuentra, o se va por el Bhagavad Gita y se encuentra a Dios. Este milagro, por ejemplo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y resulta que Krishna hizo un milagro casi igual y lo hizo. Entonces uno dice, bueno, ¿quién imitó a quién aquí? Imitó no, es que Krishna vivió 2000 años antes de Cristo. Y se encuentras con que Buda tuvo una samaritana que vino a un pozo y le dijo también, y le dijo casi lo mismo. Y digo, pero esto está rarísimo. Ahora, yo por muchos años, y todo esto hasta que me metí en genios en los cuales había tenido olvidado. ¿Sabe? Por ejemplo, Carl Gustav Jung, estudie usted todo lo que dice sobre todos estos misterios de la antigüedad. Un genio como el de Gustav Jung. Déjeme decirle una cosa, mire, a usted le está pasando lo que a Don Quijote, A ver, que con tanta lectura de libros de caballería perdió un poquito la... Usted ha leído muchas cosas. yo no he leído libros de caballería, No los de libros son de caballería, infantería. sí, pero de religiones orientales. Entonces, todo ese cúmulo de cosas, ideas raras. Que no son raras, como que ante la evidencia uno tiene que rendirse. Ante la evidencia uno tiene que rendirse. Usted es un Quijote. Bueno, nada, Don Quijote ya sabe que tuvo cosas gloriosas y por ahí era hombre. Usted también las tiene. Bueno. No se le puede negar ni tantito que tiene cosas brillantes. Sí, pero créame que no es junto a aquellos orientales que a veces me río un poco de aquellas cosas también. Con lo que tengo, yo conozco muy bien cómo se bate el cobre dentro de la Santa Madre Iglesia. Y entonces he vivido a conocer mejor que nosotros que estamos dentro de ella. Sí, no, yo también estuve muchos años, de modo que me Yo racho de conocerlo también. conozco, desgraciadamente, manchas mucho mayores que las que usted conoce de la iglesia, las conozco, y sin embargo sigo amando a mi iglesia porque sé que a pesar de todo el lastre humano que lleva, es divina, es divina, y es la única capaz de salvar al mundo. No necesita salvación. No, entonces que cada hombre para el hombre sea un lobo. No, ni hablar, usted pega un salto mortal de saltimbanqui. No, yo quiero que todo el mundo respete sin haber acudir al libro ninguno. Sin religión, usted no va a tener paz ni justicia. Mentira. El hombre es egoísta. La sociedad china no tiene este tipo de religión.
Tiene religión. Bueno, el budismo, Se acaban con todas el las budismo religiones. es un tipo de religión atea, figúrate. Pues ahora han acabado canonizando a Buda, como pasa siempre, en virtud de un arquetipo por ahí. Pero son sociedades Pero que es viven en religión. paz, Es no tienen religión. que andar recorriendo a El ningún hombre es por naturaleza cristiano, lo digo Plutarco. ¿Quién? Plutarco, el escritor griego. El hombre es por naturaleza. Plutarco, no. Eso yo creo que es una frase de San Agustín. No, señor. Señor, si Plutarco no era cristiano, ¿cómo iba a decir eso? Bueno, prescindiendo. Bueno, no dijo cristiano, dijo religioso. Eso puede ser que lo haya dicho, ¿verdad? Esto lo ha Tiene dicho. razón. El hombre es por naturaleza religioso. Sí. El hombre siempre busca su origen. Lo trascendente, sí, Busca la trascendencia. pero no precisamente el cristianismo. Y yo Sí, digo sí. siempre, todo hombre en el fondo, Toynbee, esta tarde hablamos de ello con los universitarios, Arnold Toynbee dijo, me preguntan si la religión va a desaparecer, dudo, porque el hombre siempre no sabe a dónde puede lo llevan, desaparecer. y es, busca, va a inventar su religión. Lo que yo le digo al hombre es que si busca esto, pues no caiga en las mismas trampas en que ha caído en hacer unas religiones totalmente desfasadas, totalmente traumatizantes para la mente del hombre. ¿Usted cree que la religión va a terminar? ¿Quién? La religión. Es lo que te estoy diciendo, la religión entendida como búsqueda, no, el hombre va a seguir siendo siempre buscando el más allá, pero no con liturgias, no con sacramentos, no con trabas ni con bridas, como es ahora. Ahora estamos amarrados. He dicho muchas veces, el cristiano que cumple todas las cosas, un buen cristiano es un hombre muerto de miedo. ¿Usted no lo cree? Pues hay muchos que sí. Tú tienes miedo de ser cristiano. Tú tienes miedo de ser cristiano. Silencio. ¿Sí me deja hablar Gran tantito? orgullo. ¿Me deja hablar Sí, tantito? vamos a dejar al hombre que está Bien. aquí. Mire, yo el gran peligro que veo en esta exposición ante el público es que debemos dejar una idea clara de este encuentro. Estamos dos sacerdotes dialogando con un sacerdote que ha dejado el ministerio y que niega a Dios, porque Dios no es... No niego a Dios. Usted punto. ha dicho, Dios no es persona, Pues muy bien. entonces lo niega. No, pero niego su Dios, el Dios personal. Puede haber un Dios que no sea personal. Bueno, entonces usted niega al Dios personal, niega la divinidad de Jesucristo, niega la revelación de la palabra de Dios en la Escritura, niega toda lo que sea organización. Ahorita acaba de negar los mandamientos de la ley de Dios. No, Porque- tampoco. Sí, es porque cierto. ¿Cómo voy a usted negar dice yo que la no, honra a tu padre y a pero tu madre? usted ha dicho que no debe haber ninguna cortapisa, ninguna ley, ninguna cosa. Entonces, No hay que leyes, nada más cada hay quien- leyes si naturales. a mí, la ley natural también es de Dios. ¿Quién? La ley Sí, natural. bueno, usted le llama a Dios de la naturaleza, ¿verdad? Es ley natural. La Dice loba usted. ama a sus lobitos, a sus lobeznos. Los ama no porque se lo ha mandado Dios, sino es un instinto que tiene. Y los amamanta y los cría y los defiende hasta la muerte. Quite usted Ley los natural. mandamientos de la ley de Dios, y entonces no hay ninguna constitución de ningún estado, Sí. no hay ley de tránsito para ninguna ciudad, no hay ley penal para ninguna sociedad civil, Sí. no hay ninguna norma de vida para una persona, sino cada quien va a hacer lo que quiere, como quiere y cuando puede, lo que le dicte su razón, su razón de pida. Y como somos esencialmente egoístas, y somos fundamentalmente rechazantes de los demás en lugar de ser de buscar la caridad más. Entonces, usted está predicando un vacío enorme en una sociedad sin Dios, sin ley, sin Cristo, sin Biblia. Un racionalismo personalista en donde cada quien va a ser su propio juez. Va a ser, entonces va a llegar un momento en que también yo tenga que decirle al Estado: usted no me puede poner cárcel, usted no me puede poner ley de tráfico en esta calle, yo quiero ir para allá porque usted me dice que para acá. Y entonces niega todo principio de autoridad, niega todo principio de armonía civil y niega todo lo que nosotros llamamos pecado, que podría llamarse transgresión de una ley, porque ya no va a haber ley. ¿Quién la va a regir? Bueno. ¿Quién la va a hacer? Pido la palabra. Se acordará de cuando en sus estudios de seminario decía nego suppositum. Yo les niego a usted eso que acaba de decir, porque me hace a mí entrar en un club en el cual no estoy. Muchas cosas. ¿Usted niega esto? No, yo no niego muchas cosas. Pero Usted dice, antes de Yo que le viniera... dije a usted que leí su libro con lectura dinámica, pero se lo puedo encontrar en este momento Muchas de las cosas que usted concretamente. dice, yo niego la ley, depende de que lea, hay leyes que No, hay eso que lo dijo negarlas. hace rato. ¿Eh? Eso lo dijo hace rato. Hay ciertas leyes que las niego y soy capaz de pelear contra ellas porque ¿Cuáles son son las que inicuas usted dejaría? e insultos. ¿Eh? ¿Cuáles dejaría usted? Todas las leyes que fueran injustas. Tú dices de las de la iglesia. Déjame decirte antes esto. No, antes de que viniera Moisés, Del decálogo, sus ¿qué dejaría mandamientos. usted? Del decálogo, ¿qué dejaría usted? Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Realmente eso está muy raro, porque si es un Dios personal y Quítalo. yo no tengo un Dios personal, Quítalo. usted, Ya no hay nada. bueno. Ya no hay nada. no, no, Ya no hay nada. ya no hay nada. Siempre Si hay estamos algo. Dios, ya no hay nada, ¿no? No, hombre, ¿cómo no va a haber? La autoridad. Hay mucha gente que No son hay ateos y son conciencia. personas decentísimas. Ya hay mucha gente que andan con la Biblia debajo del brazo y son unos truanes de todos los demonios.
No están diversos, bueno, santificar las fiestas, ¿qué significa eso? Hay que ir a misa el domingo, ¿no? Eso es lo que hemos Bueno, visto eso lo siempre. traduce la iglesia, pero el Señor habla de consagrarle un día Sí. al descanso, a las obras de piedad, a las obras de misericordia y de alabanza. Bien, Si lo consideramos nuestro creador, tenemos que reconocer que de él viene y de alguna forma tenemos que decirle gracias, Señor. se lo perdono. Oye, eso es verdad. Honrar padre y madre. No me lo perdona, ¿Cómo lo voy a...? Dios. No, es una manera de explicar porque ya presupuesto el primer Dios, sí, hay que dedicarle un día. Yo no sé por qué tengo que dedicarle un día. Para mí la manera mejor de servir a Dios es ser honesto y honrado y ayudar a los demás y se acabó. Y no lo doy ningún día porque es dueño de todos los días. Segundo, otra cosa, honrar padre y madre. ¿Usted cree que yo niego eso? Quinto, no matar. Aquí es donde yo les digo antes, ahí está este mandamiento, no matar, ¿verdad? Y yo digo, hay que respetar ese mandamiento. Ahora, el padre, el monseñor, me diría, ¿cómo la iglesia ha respetado ese mandamiento? Se ha degollado a 40.000 personas. Ahora, ¿en virtud de qué? ¿Qué trueque hizo ahí? Pero, ¿en virtud de que quién le dio autoridad? No matar. Pero si usted va a dejar algunos mandamientos sí y otros no, ¿con qué autoridad se los pone a los demás? Yo no Si creo no que son haya de Dios. autoridad, al contrario, yo le digo, Si no son usted de Dios. obre conforme a su conciencia. Y punto. Mire, antes de Moisés, que vino con sus tablas de la ley, antes, hubo un señor que se llamaba Hammurabi, y tenía un código en el cual Moisés copió mucho las cosas. Yo creo en lo de Moisés, ¿entiende? Yahvé y el Sinaí. ¿Usted no cree que Dios le haya podido revelar al señor Hammurabi también la ley que Pero le reveló no Moisés? creo que Dios ande trepado en ninguna nube, ni haga sobre todo las truanerías que hacía Yahvé, porque Yahvé era un perfecto truán, ¿verdad? Yo me atengo a lo que dice la Biblia, y ustedes eso no me lo pueden refutar. Podrán sonreírse todo lo que quieran, pero ustedes lean el Evangelio. Y bueno, mira, había un hombre, voy a contar, parábola no, es Biblia, no sé si es Deuteronomio, un hombre que estaba cogiendo leña un sábado. Y entonces a ese hombre me lo encontraron cogiendo leña un sábado, que no se podía coger leña. Y lo agarraron y se lo llevaron a Moisés. Dijeron, ¿qué hacemos con este hombre que está cometiendo el horrible pecado de coger leña para calentar a sus pobres hijos? Allá en el desierto, la mala broma que le hizo Yahvé a los israelitas, que podían haber ido en 3 meses desde Egipto a la tierra prometida y estuvo 40 años. Es una broma la más de pesada. Pero bueno, y Yahvé se pone delante de Moisés y dice, Yahvé, ¿qué hacemos con este hombre? Palabra de Yahvé, apedréenlo hasta que muera. ¿Qué hago yo con un texto como este? Óigame, y es uno de los 40.000 textos que le puedo poner. Viene Yahvé, vienen los guerreros y le dicen, hemos acabado esta batalla, hemos respetado a las mujeres y a lactantes y a sus bebés. Moisés dice, ¿qué hacemos? Yahvé dice, maten a las mujeres y a sus, no quiero que se quede nada. Y eso es Dios Padre. Ahora ustedes vienen y explican, porque los teólogos siempre explican, ¿verdad? Sería matarlos o antes o después, porque es dueño de la vida y todos vamos a llegar. Bueno, no, oye, la verdad, entonces renuncio a su paternidad. Absolutamente. Dios es dueño de la vida. Yo soy dueño de mi perrito. Como es dueño, lo puedo pegar a un trancazo y Ahora, matarlo. pudiera ser también una... Aquí sabe usted decir que estoy fuera de la olla, pero pudiera ser también un sentido bíblico. Usted sabe, el sentido bíblico no todo es al pie de la letra, ¿verdad? Tiene que ver. Una cosa la paso, 2 la paso, 3 la paso, pero tantas cosas. Puede ser que sean 20 en el mismo sentido. Pero no, es que son 40, y no son 20, son 40, y en diversos sentidos, porque era un hombre, el Yahvé de bíblico era un hombre terrible, eso no me lo pueden negar ustedes. ¿Por qué? Porque está toda la Biblia llena de eso, y ahí está su pobre pueblo, un sufriente, un pueblo agonizante. Señor, pero estás dormido, ¿qué pasa? Atiende a tu pueblo, y ahora siguen en las mismas. Eso es una de las cosas, porque no es solo por donde se puede atacar, diríamos, a esta institución que está basada en ese libro, en el cual encontramos esas cosas. Además, esta tarde también le decía yo a no sé quién, yo me pregunto... brujería, ¿quieren brujería? Vayan a la Biblia. Perdone que Yo le digo actos de brujería de la Biblia. Perdone que lo interrumpa, pero yo no sé cómo usted en 40 o 50 años nunca describió ese Yahvé tan tirano y tan cruel que está pintando. No, porque estaban tremendamente condicionados. Dice que yo desde que lo estudié en el seminario, a mí se me decía también aparentemente un Dios cruel, pero Dios no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que hizo Moisés. Pues la verdad que era un poco perezoso. No, Es que yo si no estoy de acuerdo y tengo todo el poder en la mano, le digo, oiga, padre. La Biblia es la historia de un pueblo. Sí, un pueblo escogido, un pueblo de dura cerviz. Sí, igual que los demás. Un poco más. Pues, un pueblo que había recibido testimonios maravillosos, ¿verdad? Del Señor, de predilección, y que a pesar de todo no entendía, porque seguía idólatra. Ahora dígame, le hago una preguntita. ¿Y por qué Dios se encaprichó con ese pueblecito? ¿Verdad que era un pueblo microscópico en el mundo? Ya sé lo que me va a contestar, pero bueno, te lo pregunto. Y todos los demás no existían. América, en la Biblia ni una sola vez se cita América. Bueno, y entonces el hijo de Dios tenía que nacer en muchas partes simultáneamente, ¿ok? Porque fue el pueblo escogido para que de ahí naciera el Redentor, el Hijo de Dios. Sí. Pero ¿por qué no nació como alguien que proyecta un negocio? Ya dice, bueno, yo voy a fabricar aquí una gaseosa en
en este pueblo, Monterrey, ¿verdad? Pero voy a venderla en todo México y ya empiezo a hacer mi red por ahí. Y no que al cabo de 200 años sigo fabricando la misma bebida aquí en este pueblo y no sale de aquí. Teniendo una vocación ecuménica, ¿por qué no lo hice? Han pasado 2000 años y la mayoría de la humanidad no conoce a ese señor. La vocación y la misión del pueblo de Israel era precisamente producir al Salvador, a Jesucristo. Y la misión de Jesucristo es universal. Pero lo disimula muchísimo porque no le ha llegado a nadie. No puede penetrar en todas partes, no pudo penetrar en China durante siglos. No, y sigue sin penetrar, y en Japón y en todas partes ahí, o con una minoría exigua, pero Señor, si es todopoderoso y si realmente la salvación de que ustedes hablan es una cosa tan importantísima, ¿verdad? ¿Por qué no lo hace? ¿Quién le va a decir a usted que no se están salvando los chinos y los hindúes? Pero entonces se salvan por la izquierda, entran por una puerta, porque hasta ahora nos habían dicho que hay que hacer esto y esto y esto y entrar por ahí, y resulta que a mí me contaron una vez una anécdota, que San Pedro, a un grupo de protestantes que en el cielo estaban haciendo una escandalera tremenda, fue y le dijo, oh, cállense, que están los católicos ahí, creen que están ellos solos en el cielo. Bueno, como chiste está bueno. ¿Verdad que está bueno? Claro que sí, de verdad. Pero es así la cosa, ha tenido 2000 años para hacer que su doctrina sea predicada, más que predicada, sea cumplida. Mira, en la Edad Media la Iglesia tenía la sartén por el mango, y la Edad Media fue una edad tenebrosa. Usted conocerá la historia, la conoce, el siglo X. Hubo 7 papas que murieron asesinados por el papa que venía detrás. Historia, hechos, Espíritu Santo, ¿dónde estabas? ¿Tampoco usted está creyendo todavía en Juana la Papisa? No creo en eso. Creo en Juan 10, creo en Juan 12, Juan de todos los demonios, elegido a los 11 años, papa, y tenía todos los vicios. Creo en Juan Bonifacio, que le llamaban Juan Franco, fue un papa que tuvo los Juanes, y precisamente de ahí nace la historia de Juana la Papisa, ¿verdad? ¿Quién? Olvida, yo la papisa la bendigo. Perfecto. No me interesa, ¿eh? Pero necesitamos... Juan 23, no el último. ¿Sabe que hubo 2 Juan 23? El primero fue otra cosa increíble, fue corsano, compró el papado. Fue duque de Saboya, fue antipapa. No. Juan 23 no fue. Por eso el Papa se puso de... Claro, porque ahora dicen, el que tiene la sartén por el mango dice, yo me saco a este Juan 23 y me pongo yo, naturalmente, para quitar ese baldón de la iglesia. Antipapa. Y cuando el concilio de Milán y el concilio de Basilea se reunieron precisamente para nombrar un tercero en discordia, nombraron a este duque de Saboya, que tomó el nombre de Juan 23, que cuando renunciaron los otros dos, entonces él no quiso renunciar, huyó. Juan 23. No quiero entrar. Era un pobre condottiero nomás. Hombre, ¿sabe qué le puedo decir la historia, eh? Era papa. Oiga, ¿cuántos se han hecho nombrar papas? Mire, aquí tuvimos un papa también. Sí, en España hay otro que se ha denominado. Dígame, y cuando había 3 papas al mismo tiempo. Pedro de Luna, el catalán, aquel que murió allá en la isla echando maldición. Ahora dígame, ¿y cómo se explica esto también? ¿El Espíritu Santo dormía la siesta o qué hacía cuando había 3 papas al mismo tiempo haciendo la guerra el uno al otro? El Espíritu Santo. Y en un momento hubo hasta 4. Respeta la voluntad del hombre y todas las estupideces que el hombre haga. Qué respetuoso. Sí, señor. Usted sabe el origen de esos 2 papas. Usted lo sabe. Ya le digo que no solo hubo un momento en que había 2, había 3. Duró 70 años el cisma. Y era ¿por qué no era por dineros y por cosas? Bueno, pero bueno, ¿y cómo es esto? Si me permiten, podemos seguir platicando aquí toda la mañana y toda la tarde, todo el día. Son cosas muy interesantes que van saliendo aquí en la conversación. ¿Qué quieres? ¿Que cada uno haga un speech final y se despida de los...? Sí, la pregunta es, para hablar, porque ya estaban volviendo a tratar historia de la iglesia, es ahora, ¿es un mito el cristianismo? ¿Agoniza el cristianismo? Ni es mito ni agoniza el cristianismo. El cristianismo es una religión divina fundada por Jesucristo. Ni agoniza, porque si nos vamos a estadísticas, ahorita hay aproximadamente ya, pues fácilmente 800 a 900 millones de cristianos. ¿Cristianos o de católicos? No, de cristianos. Bueno, ahora explíquele a la gente lo bien que se quieren los cristianos entonces. Explíquele.
Es posible que en algunos casos se den topes como nos lo estamos dando usted y yo ahorita o nosotros con usted, ¿verdad? Es posible. Es que Pero creemos en cristiano, ¿verdad? Usted sabe perfectamente que hay un acercamiento muy notable entre los ortodoxos y los anglicanos. Entre los ortodoxos. Y los anglicanos. Sí, perfecto, eso lo Y sé. no sería difícil que Dios nos concediera a usted y a mí vida para ver la unión. Yo espero vivir, ¿sabes? No sé si se morirá pronto, pero yo espero, estoy como un trinquete todavía y voy a vivir mucho tiempo. Esperamos en Dios para que vea la realidad, porque Dios a veces espera mucho, y a algunos les da larga vida precisamente para ver si alcanzan a ver la verdad y se arrepienten a tiempo, y a lo mejor usted le va a conceder 120 años de vida. Pues entonces, a ver, a lo mejor sí va a haber la unión, pero que hay un acercamiento muy notable. Los pentecostales cada vez son los fundamentalistas, que son los que ganan terreno dentro del protestantismo y le ganan mucho terreno a los católicos. Los católicos se han empecinado, por ejemplo, en el celibato sacerdotal. Increíble. Y el que quiera hacer allá él. Y deberían imitar a los ortodoxos que dejan que los sacerdotes se casen y le dicen, ¿Quién está negando eso? ¿Quién? ¿Quién está negando eso? Bueno, el Papa acaba de echar una cívica no hace mucho, machando todavía la... Pero sigue el movimiento. Mira, ya ellos, ¿eh? Sigue el movimiento ese y quién sabe si pronto se llegue a permitir, a ustedes le lleguen a permitir, porque hay ese movimiento, a los que han salido, que vuelvan a ejercer el ministerio. No, yo no entro en el club otra vez, eso No, sí puede estar. no, pues, Estaba diciendo que los pentecostales ganan terreno con los católicos y a costa de las organizaciones. nos ganan terreno, mire, son escaramuzas, ganan por un tiempo y vuelven. Es un doble tráfico el que hay aquí, ¿verdad? Bueno, van y vienen. A lo que yo veo es que hay una lucha tremenda porque ellos cada vez se distancian más. Los protestantes, los pentecostales. Ahí entonces, ¿qué propone usted para la unidad? ¿Usted cree que el celibato es la piedra de escándalo o es el tropiezo? No, es una cosa que a mí me dice, pero qué poca cabeza hay en ese, es que no me quiero meter con Juan 23, que ya con Pablo II, que me amenazó antes, ¿verdad? Pero por eso yo calladito. Pero ahí, en ese sitio de Roma, donde vienen las encíclicas, digo, ¿cómo es posible que no vean? Es una cosa que no tiene importancia ninguna, porque No va a tener importancia. no tiene, yo creo. Si el cambio de una estructura universal, Sí, de un momento, de un día para otro, sería el caos. sí. Primero, Que no lo haga, pero que lo haga paulatinamente. paulatinamente, y de hecho, usted sabe perfectamente que hay muchos pastores protestantes que fueron ordenados sacerdotes y están celebrando son sacerdotes. Yo le preguntaría al moderador, porque ya va mucho tiempo en esto, y como acaba de decir el moderador, podríamos durar aquí eternidad. Claro. ¿Cómo sugieres tú que se pueda cerrar? Ya esta veo que entrevista? haciendo la pregunta así tan amplia, dejándolos que vuelvan a discutir, pues Volvemos no vamos a acabar así. La pregunta ¿es un mito el cristianismo? ¿Agoniza el cristianismo? Que cada quien responda. Bueno, Y aquí terminamos para no seguirle. él tiene libertad de pensar lo que quiere y de afirmar lo que quiere, pero el cristianismo ni es mito, y están las pruebas, las estadísticas. Que posiblemente haya un resfriamiento en muchísimos católicos es otra cosa, pero al mismo tiempo hay resurgimiento. Mientras en un país es posible que se extinga un poco, en otro país Países florece. atrasados, en África ahora. No, Polonia, pero ya. Polonia, Pobrecitos, Polonia. debajo de la bota militar que van. ¿qué? En Cuba hay Contra, a pesar de la bota militar, Que eso es a lo que- pesar de la bota Esa militar. desesperación es la que hace que la gente. En Cuba hay vocaciones ahora más de las que había antes. Porque Miren, ahorita en Polonia no hay un seminario, Dando no hay candela. un lugar para un seminarista más. ¿En dónde? Yo acabo de estar en Polonia. Sí. No hay un lugar para un Pues, seminarista. mire, le voy a decir lo que pasa en la Santa España. Cuando en mi tiempo éramos, creo que eran 6 noviciados, alrededor de 90 novicios en cada uno. Hoy, en toda España, por lo menos hace unos años, había 11 novicios. Sí, jesuitas. por la crisis que pasó la Compañía de Jesús. Y sigue, Por la crisis que sigue, ¿Por sigue qué? pasando, sigue pasando. No, porque la Compañía de Jesús está pasando por una crisis muy seria desde hace 30 años para acá. Sí, bueno, pues se irán la crisis, y a eso me refiero yo. Y acuérdese Ya lo ve que cómo hay dice crisis. Malaki. Acuérdese, usted ha leído el libro de Malaki. ¿Cuál es de los...? Únicamente dos vascos llegaron al generalato de la Compañía de Jesús. El fundador, el que la fundó, y Arrupe, el que estuvo a punto de destruirla. ¡Ave María Purísima! Bueno, eso es lo que dice un ex jesuita también, porque también él es jesuita. ¿Quién? Martín Malaki. Ah, bueno, no, pero aquí Arrupe fue un hombre... No quiero defenderlo aquí ahora, pues un hombre liberal y buena gente. Bueno, Aquí hay explicado
que el cristianismo es un mito y que agoniza también. Sigue todas las condiciones de los mitos. Y el cristianismo se parece a otras religiones mucho más de lo que la gente cree. En cosas como los sacramentos, por ejemplo, es increíble. Y hay cosas que son del mitraísmo copiadas totalmente. Como dice Toynbee, hubo un tiempo en que después del Imperio Romano el cristianismo se balanceó. Es decir, la sociedad occidental pudo haber sido mitraica en vez de haber sido cristiana. Y triunfó porque con Constantino arrimó toda la fuerza, un gran político, y dijo, me voy a valer de estos, y detrás del Teodosio, detrás de todos los emperadores romanos, el Máximo y aquellos que se valieron del cristianismo, que era una religión joven, nueva y avanzaba, como avanzan los testigos de Jehová, avanzan con una potencia diciendo las estupideces que dicen, pues ahí avanzan los testigos de Jehová y siempre tienen gente que lo siga. Y por eso Y nunca hubo perseguidores, nunca persiguieron a la iglesia y triunfó precisamente por el favor de los emperadores. Persiguió muchísimo más de lo que fue perseguido. Padre Tapia, Bueno, yo he sacado una gran lección de este encuentro con usted, doctor. Que me falta conocer a Dios. Más lo que puede entrarse en el misterio de la divinidad, conocer mejor a Jesucristo. Y mi gran conclusión de esto es estudiar religiones. No me importan. Como historia, como un complemento. La gran inquietud que me llevo de esta noche es leer más y volver a leer el Evangelio, pidiéndole a Dios la gracia de entender que no es en aquel tiempo dijo Jesús, sino hoy Jesús me habla a mí, qué quiere de mí, qué tengo que hacer para ser cristiano. Para que el cristiano no sea tenido como un decadente, para que el cristianismo no sea tenido como un mito, sino sea tenido como el fruto de la revelación de Dios Padre, que nos envió a su Hijo y que nos dejó en su iglesia la gracia de la salvación. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Sí, solo leen las cosas cristianas, claro, no va a claro. salir de ahí, no va a salir de ahí. No, yo sí soy un poco enciclopedista, no crea, pero realmente yo creo que así a nuestro común denominador de cristianos no les debe importar estudiar los Vedas o estudiar los Krishnas o estudiar la historia de la iglesia tiene que estudiar. 27,000. Antes de la historia de la iglesia, vámonos a Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué quiere Jesucristo de ti? yo me retiro, lo dejo discutiendo, platicando, dialogando. Pero No, sigan, adelante, de veras, síganle. el moderador se va desesperado ya. No, pero sigan, ya, nosotros ya concluimos, pero ustedes pueden seguir platicando. Adelante, 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 de veras. Ya concluye la entrevista. No. Yo te digo que estudiar la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa fue la encarnación, la concreción. de la historia de la iglesia en el seminario. Oye, a Juan 23 lo depusieron después de un tormentoso juicio en el concilio de Constanza. En Constanza le exigieron la renuncia A él y a otros dos papas, y ahí nos nombraron Martín V fue el que vino a suplir a Inocencio, a Félix y a Félix V y a este otro, Juan 23, duque de Saboya. El que sucedió y fue el auténtico papa. Los otros tres, uno de ellos era Inocencio Gregorio XI. Y él era italiano. Italiano, sí señor. Era el auténtico papa y elegido por el conclave. ¿Qué vivimos de milagro? Señor, mucho gusto. El gusto es para mí. Sí, no, pero ¿cómo nos va a convencer? Bueno, ¿cómo nos va a convencer a nosotros usted? Cuando tenemos como fundamento y la doctrina de Jesucristo, ¿cómo nos va a tratar de convencer? Es una pretensión.